miles de caminos, mundos lejanos que giran con su sol, claras estrellas, brillo de diamante, fuentes que emanan ríos de fulgor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que la Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar, y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente, según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. No lo sobornes, porque no lo acepta. No confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo, que no puede ser parcial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, me voy a hablarte, Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, con la breve pausa maravillosa de la fiesta de la memoria obligatoria de ayer de Santa María, Madre de la Iglesia, hoy retomamos en la liturgia el tiempo ordinario y tomamos el tiempo ordinario inmediatamente después de la última semana que dejamos iniciada antes del miércoles de ceniza. Desde inicios de enero, después de la Epifanía, hasta el inicio de la Cuaresma es tiempo ordinario. Luego tuvimos la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, y ahora retomamos el tiempo ordinario que nos va a llevar hasta prácticamente el final del año litúrgico y comenzar un año litúrgico nuevo hacia finales de noviembre. Retomamos el tiempo ordinario en la semana 8, la semana octava del tiempo ordinario, y ahora vamos a ir haciendo con ustedes una lectura semicontinuada de la Sagrada Escritura. De modo que entre el ciclo A y el ciclo B, que es en 2 años vamos a leer toda la Sagrada Escritura y los Evangelios. Qué maravilla, queridos hermanos, que Dios nos regale en la liturgia su palabra santísima, que nos guía, que nos alimenta, que es luz para nuestros pasos, que es verdad, que es claridad, es el cimiento de nuestra vida. Y en concreto, en estos días estamos leyendo del libro del Eclesiástico y el Evangelio de San Marcos, libro del Eclesiástico y Evangelio de San Marcos. ¿Qué hace la Iglesia cuando nos organiza así la liturgia? Toma la lectura semicontinuada del Evangelio y le va poniendo pasajes de la Escritura de aquellos libros que más se acompañan, digámoslo así, se acompañan con los temas evangélicos. Así es que esta semana tenemos el libro del Eclesiástico. 2 palabras sobre el libro del Eclesiástico antes de pasar al tema. El libro del Eclesiástico fue el último de los libros sapienciales que se escribió ahí por el año 200 antes de Cristo. 200 años antes de Cristo. Este tipo de libros sapienciales existían un poco en el Medio Oriente, Mesopotamia, Egipto, Canaán. Y Dios nuestro Señor quiso que uno de esos autores de libros sapienciales fuera inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo y que entrara en la Biblia, o sea, que fuera palabra de Dios, no solamente
un libro muy hermoso, muy edificante, sino palabra de Dios. Por eso hay libros sapienciales muy parecidos a este en el Antiguo Egipto, en Asiria, en Siria, pero este es un libro inspirado por Dios y es un libro que nos educa en la palabra de Dios desde el corazón de Dios. ¿Cuál es el tema de este libro del Eclesiástico? En primer lugar, libro del Eclesiástico ya nos está diciendo una indicación. Es un libro que se utilizaba en ambientes sacerdotales y tiene como un grande tema de fondo. El tema de fondo es que la bondad moral del ser humano, lo prepara y lo acerca a Dios, es decir, a ser un buen religioso en el sentido amplio de la palabra, una persona humana temerosa de Dios. Diríamos, el libro del Eclesiástico nos va a plantear toda una serie de máximas que nos hacen ser buenas personas, y en tanto que somos buenas personas, somos temerosos de Dios, es decir, estamos abiertos y preparados para la honra de Dios. Y nuestros sacrificios son agradables a Dios, y nuestra vida es acepta a Dios, y Dios nuestro Señor bendice nuestra vida porque es buena. Eso es, en pocas palabras, lo que trata así de grande fondo el libro del Eclesiástico. Y está lleno de máximas que nos ayudan a ser mejores personas. Vamos a tomar alguna de estas máximas así a voleo. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias. Fíjense qué hermoso, queridos hermanos. A veces nosotros quisiéramos ofrecerle a Dios quién sabe qué cosas excepcionales, extraordinarias. Y a veces en la historia de la humanidad y en la historia de las religiones hay sacrificios tremendos a Dios, incluso vidas humanas, peregrinaciones larguísimas, sacrificadas, mandas, como decimos, no sé si en toda América Latina, por lo menos en México. Como Dios me hizo un favor, yo le hago una manda, es decir, voy a restituirle con un ofrecimiento a veces muy sacrificado, muy generoso de nuestra parte. ¿Qué nos dice hoy el libro del Eclesiástico? Nos dice que no hay sacrificio mejor que observar la ley de Dios. Queridos hermanos, no tenemos que inventar cosas. Observar la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, es la cosa más agradable que podemos ofrecerle a Dios. Esto porque, repito, a veces estamos pensando y elucubrando qué hacer para agradar a Dios y pensamos en sacrificios tremendos y ofertas, ¿verdad? Dinero, actos de caridad, no sé cuántas cosas. ¿Quieres agradar a Dios? Observa la ley de Dios. Ese es un sacrificio agradable a Dios, ese es un sacrificio precioso a los ojos de Dios. Pero aquí esto nos lleva directamente con el Evangelio de hoy. El bueno de Pedro que tiene un grande protagonismo en el Evangelio de San Marcos porque fue su discípulo, Pedro le dice un buen día a Jesús. Fíjense nada más los términos de la pregunta. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, como haciéndole cuentas a Jesucristo. Queridos hermanos, a veces nosotros somos muy generosos con Dios, generosísimos, ¿verdad? Le damos todo.
dejé mi caballo cuando yo entré al seminario y me siento un héroe. El otro dejó hasta la novia y uno dejó un coche. Bueno, unas cosas tremendas. San Pedro le dice: hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciéndole: a ver, Señor, ¿cómo nos vas a recompensar? Y si ustedes se fijan, suena un poquito a la parábola o al hecho del joven rico. Señor, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Así Pedro también, a lo mejor un poco en la estela del joven rico, un día le dice a Jesús, le hace cuentas a Jesús. Y Jesús le responde netamente: el que deje algo por mí, por el Evangelio, recibirá el 100 por 1. Queridos hermanos, el que sepa matemáticas, que las haga bien hechas. Me acuerdo, un amigo mío y bienhechor, muy querido, me ayudó mucho aquí en Magdala, muy generosamente, y yo le agradecía con frecuencia: oye, muchas gracias, qué maravilla, te agradezco todo lo que haces por nosotros. Y me decía él: no me agradezcas, Padre Juan, no me agradezcas, lo hago por interés. Yo le decía: ¿pero cómo? Dice: sí. Y además dice: yo les digo a mis amigos, si quieren que Dios los bendiga como me está bendiciendo a mí, ayúdenle al Padre Juan. Lo hago por interés. Dice: entre más te ayudo, más me bendice Dios. Entonces aquí Jesús le responde a Pedro: ¿qué dejaste? No se lo pregunta así, ¿qué dejaste? Una esposa, parece que podía haber tenido esposa, una casa ahí en Tiberíades, en la calle del Lago número 3, la casa de Pedro. Dejó una barquita vieja, medio agujerada, que hacía agua, barca. ¿Qué más dejaste, Pedro? Tenía yo 4 ovejas, hoy 4 ovejas. ¿Y qué más? Un canasto de pescados, ¿qué más? Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más. Y por si acaso alguno no entendió o no escuchó bien o perdió la lista, repite Jesús: 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras. Eso es lo que añade una pequeña cosa, y aquí es, como dicen en México, aquí es donde el burro torció el rabo: con persecuciones. Recibirás 100 veces más, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Queridos hermanos, Jesús es franco, Jesús es honesto, Jesús no nos engañó a nadie, no nos dio a tole con el dedo. ¿Quieres seguirme? Sí, te voy a bendecir mucho en esta tierra con persecuciones, es decir, contradicciones, sufrimientos, negaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo Jesús: muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán primeros. Queridos hermanos, pongamos junta la primera lectura y el Evangelio. A Dios le agrada nuestra vida cuando es según sus mandamientos. Pero si queremos ser más perfectos, dejemos cosas por Él y por el Evangelio. Dejémonos a nosotros mismos y Él nos va a recompensar abundantemente en esta vida y en la vida eterna. Repito, el que sepa matemáticas, haga cuentas y verá que le conviene.
Nada más que esas matemáticas no funcionan tan bien, porque si funcionaran así de claras y de netas, habría más monjas y curas y obispos que laicos. Sin embargo, no los hay. Quiero terminar con el Salmo responsorial, que de algún modo une la primera lectura y el Evangelio, estas enseñanzas de Dios sobre el sentido de nuestra vida. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Queridos hermanos, no solamente dice que lo salvaré, le haré ver la salvación de Dios. Hay gente que ya está súper salvada, pero no lo ve, no lo siente, no lo disfruta, no lo palpa, no lo enseña, no lo predica. Y dice Jesús, al que sigue buen camino, le haré ver, es decir, le daré el corazón, los ojos, la claridad para ver y para gozar la salvación de Dios nuestro Señor. Abramos pues nuestro corazón a Dios, queridos hermanos. Él quiere que seamos buenos, y en medio de esa bondad y de esa observancia leal, honesta de los mandamientos de la ley de Dios, Él se va a hacer presente personalmente o a través de sus bendiciones, a través de los dones que Él quiera darnos. Así sea. Recibe, Padre Santo, omnipotente Creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de salvación. Recibe, Padre Santo, omnipotente Creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de salvación. Presentamos esta ofrenda implorando tu perdón para vivos y difuntos sea salud y salvación. Recibe, Padre Santo, omnipotente Creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de salvación, pues a ti nos presentamos con humilde corazón, sea este santo sacrificio grato a tus ojos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos has dado lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu.
y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé
que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, muchas gracias por haberse unido a nuestra celebración eucarística desde Israel, desde Magdala. Sigamos muy unidos en la oración, pidamos unos por otros, sigamos teniendo muy presentes a nuestros enfermitos. Y ahora vamos a hacer nuestra oración a San José para concluir hoy nuestra celebración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvo.